Hola, esta es la clase número 16 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. El tema de la clase 16 es la periodización de la historia universal. ¿Qué es la periodización? Nosotros queremos enfatizar una diferencia entre periodización y cronología. La cronología de la historia enfatiza una localización de fechas en los acontecimientos históricos que considera de mayor relevancia. Así que en la cronología normalmente se obtiene un conocimiento como enciclopédico, un listado de hechos y fechas y nombres, muchas veces sin una valoración o un análisis que permita darle sentido y contextualizar, así como relacionar a los acontecimientos entre sí. Esta limitación de la cronología se intenta superar con la metodología de la periodización histórica, que hace organizar estos hechos históricos, es decir, hacer como bolsas a las que le vamos a meter un montón de hechos históricos, pero estas bolsas no van a ser arbitrarias y ficticias, sino que tienen un abordaje, sobre todo al principio va a ser político, se consideran los hechos políticos de mayor relevancia como propiamente hechos históricos. Y en cada momento o edad o periodo histórico se le va a dar un límite de inicio y de fin con un criterio del impacto de rupturas y de cambios con respecto a los periodos anteriores. Entonces, fíjense qué interesante, porque la periodización exige del historiador un conocimiento, por supuesto, muy vasto, positivista de hechos y fechas y personajes, pero para poder dividir las distintas fases, edades o periodos, necesita identificar, así como que un periodo que comparte una serie de características comunes que le dan un cuerpo y una cierta homogeneidad a cada una de las edades, necesita también establecer límites, ¿no? De cuándo inicia y cuándo termina cada edad. Y ahí esto siempre ha traído pues alguna discusión entre los historiadores, y esos criterios vienen siendo el cambio y la ruptura con la historia, ¿no? Entonces eso es interesante que tomemos en consideración para entender que la periodización de la historia exige de los historiadores una formación teórica, ¿no? Y que esa periodización asimismo tiene esa limitante también de que refleja una valorización y, digamos, una visión del mundo del propio historiador que no necesariamente es compartida por todos. Bien, eso en cuanto a una definición de la periodización. El origen de una periodización histórica, nosotros vamos a ver que hay distintas periodizaciones, las han habido a través del tiempo. Nosotros nos vamos a enfocar con la periodización predominante, que es la del profesor Cellarius, que a fines del siglo XVII, 1685, él plantea por primera vez la división de la historia universal en tres edades: la antigua, la media y la moderna. Antes del profesor Cellarius se usaba una periodización bíblica, básicamente del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Así que es por eso que los historiadores tomamos como una referencia a Cellarius, porque es la primera vez que se hace una periodización desde el punto de vista más terrenal, pues humano, ¿no? Entonces, a pesar de sus limitaciones, porque se va a discutir de su periodización, cuáles van a ser los hechos que verdaderamente definen el principio y el final de cada de las edades. Vamos a ver que un siglo más tarde, otro alemán,
que es el profesor Johann Gatterer, va a establecer otros límites del principio y del fin de cada una de estas tres edades, pero mantiene la estructura de las tres edades, antigua, media y moderna, de Celarius. Y entonces los hechos que marcan el principio y el fin de cada una de ellas, la de Gatterer es la que va a predominar hasta nuestros días. Después vamos a hablar cuáles son ellas. Un siglo todavía más tarde de Gatterer, o sea, Celarius en el siglo XVII, Gatterer en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la Academia Francesa de la Historia va a introducir la cuarta edad o periodo de la historia que utilizamos hasta el día de hoy, que es la de la época contemporánea, planteando la tesis de que el inicio de esta nueva edad va a ser la ruptura con la historia que introduce la Revolución Francesa. O sea que la Revolución Francesa, y ellos logran establecerlo así, convencer pues que haya un consenso dentro de la comunidad de historiadores, va a fijar un límite entre el final de la época anterior, que es la moderna, y la que le sigue, que sería la contemporánea. De esta manera entonces queda definitivamente completada esa periodización que utilizamos hasta nuestros días de cuatro épocas o edades: la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Nosotros vamos a ir viendo de todas maneras que a través del tiempo se van a ir enriqueciendo los criterios, los abordajes, que no solamente van a ser como fueron al principio, hasta el siglo XIX prácticamente, que los criterios para establecer e identificar los acontecimientos que van a marcar principio y fin de cada época son sobre todo acontecimientos de gran magnitud política. Casi todas son conquistas, guerras, revoluciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver, sobre todo en el siglo XX, se van a enriquecer esos abordajes con otros abordajes, como son los tecnológicos, los económicos y culturales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que aunque se mantiene la estructura de estas cuatro épocas, sin embargo, se van a ir enriqueciendo en sus criterios, que no van a ser únicamente los políticos que he mencionado antes. De manera tal que hasta nuestros días la periodización predominante, aunque ya enriquecida, como les digo, con otros criterios no solo políticos, van a ser entonces la Edad Antigua, que inicia desde el descubrimiento de la escritura, 3000 años antes de Cristo aproximadamente, hasta el 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano. Empieza entonces la Edad Media con la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en 492. Entonces allí en ese momento inicia la próxima, que es la época moderna, desde el descubrimiento de América, entonces hasta la Revolución Francesa, 1789, y la contemporánea, que inicia entonces con la Revolución Francesa hasta nuestros días. Claro que sí, hasta nuestros días cada vez es más largo y cada vez tiene más eventos, y está entonces en la discusión ahora también de los historiadores si no estamos en un momento en el que ya podríamos ir pensando en rupturas y cambios para iniciar una nueva época, tal vez con la revolución que podríamos decir de la comunicación, ¿no? De las tecnologías de comunicación. En fin, eso está todavía por discutirse, no está fijado. Quiero ir ahora hacia el punto de las críticas que existen en la comunidad de historiadores sobre la periodización que tenemos, que sobre todo pues pueden dividirse en la periodización de Celarius, enriquecida, actualizada, y la periodización crítica del materialismo histórico, fundamentalmente pues elaborado y presentado por Karl Marx. La crítica de Marx, pues ahí él plantea entonces una propuesta más económica, menos política, que el positivismo destaca entonces
siempre a las clases dominantes, los conquistadores, ¿no? Las los gobernadores, ¿no? Entonces la historia es como que solo habla desde esa perspectiva, entonces él va a plantear los medios de producción como la lógica que va a ir marcando cambios de épocas, entonces él va a comenzar, por ejemplo, desde la esclavitud, luego el feudalismo, luego el capitalismo, y propone como final de la historia precisamente pues la época del socialismo, marcando esas diferencias en las relaciones de las formas de producción. También hay planteamientos de tecnología que van a marcar que los momentos y las edades deben ser del neolítico, ¿no? Que ahí se hacen descubrimientos tecnológicos muy importantes, la agricultura, la rueda, etcétera, ¿no? Este, luego de ahí saltan hasta la revolución industrial, ¿no? Y habrá otros que hablan de otros, ahora más cercanos a nuestros tiempos, como les digo, de otras revoluciones tecnológicas. Entonces, eso también es muy interesante, pero lo que han hecho muchos historiadores es que incluyen entonces esos criterios, tanto económicos, materialistas, como también tecnológicos, a la estructura de celarios. Entonces, es muy interesante cómo podemos hacer una síntesis de todas esas propuestas. Una crítica importante a esta periodización dominante de la historia de Celarius es su eurocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas edades y periodos de la edad antigua, media, moderna y contemporánea reflejan una perspectiva desde el punto de vista de la historia europea. Por ejemplo, la Edad Media no tiene ninguna significación para historias fuera de Europa, ¿no? Como serían las civilizaciones orientales, África o Mesoamérica, ¿no? Entonces, esa es una de las críticas principales. La otra que me gustaría destacar es su excesiva fragmentación, ¿no? Porque la idea de las épocas y sus cortes, ¿no? También hacen priorizar las rupturas en la historia, el cambio por encima de las continuidades, lo que permite, claro, eh, visibilizar los cambios, pero al costo de invisibilizar, por ejemplo, los periodos de transición, porque esos cortes no son necesariamente tan abruptos y necesariamente no es la fecha marcada, sino que se van ocurriendo, se van construyendo en procesos más tenues si estudiáramos desde la perspectiva de esos periodos de transición entre una edad y la otra. Así que eso sería interesante también de tomar en consideración. Hay ventajas también, por supuesto, que si no, no se predominaría, ¿no?, este criterio de estudiar la historia a través de una periodización. La ventaja máxima de la periodización como una metodología del estudio de la historia es que facilita el estudio de la historia, al hacer un corte o varios, ¿no?, de cuál es el acontecimiento que vamos a estudiar, pero también permite contextualizar un acontecimiento en su época, cuando hablamos de su época, entonces relacionar acontecimientos entre sí de una manera, digamos, interfáctica, pero también con un trasfondo más estructural de una época que tal vez tiene conexiones también interesantes que permiten comprender mejor los hechos particulares. Esto es básicamente la gran ventaja que tiene la periodización y la que la mantiene vigente como metodología para el estudio de la historia. Así que bueno, para estudiar, por ejemplo, la historia de Panamá o la de América Latina, ¿cuáles opciones nos quedan? Pues es interesante que nos enriquezcamos nosotros de la experiencia de la periodización que conocemos hasta el momento, la predominante, a pesar de su eurocentrismo, tratar entonces de enriquecerla, obviamente, con los múltiples abordajes económicos de Marx, los antropológicos que hacen también énfasis en los cambios de formas de gobierno y de cultura, mentalidades, etcétera.
y también fundamentalmente descubrir la propia temporalidad de nuestra historia, ¿no? Y darle su propia nomenclatura, ¿no? Ya veremos en la próxima clase cuál es la periodización que usamos en el estudio de la historia de Panamá y sus problemas y sus ventajas, ya eso lo veremos posteriormente, pero para la clase de hoy, entonces con estos criterios que les he mencionado, les he escogido 4 videos muy cortos, 3 con esta periodización de Cellarius enriquecida, actualizada, y una que explica específicamente la periodización del materialismo histórico de Marx. También 2 imágenes para ver de manera muy clara y esquemática las 2 periodizaciones, sus distintas épocas y sus límites, ¿no? De cuáles son los acontecimientos que marcan la frontera entre una época y la otra, para que nos quede más claro y no nos produzca tanta confusión. Con esto, queridos estudiantes, termino mi introducción y les invito a que inicien inmediatamente con los videos que les he incluido para esta clase. Así que les envío un saludo muy cariñoso. Soy su profesora Ana Elena Porras. Hasta la próxima.